Yo no pienso que hago libros para niños, sino que hay algo en la síntesis del cuento y en el placer que me da ilustrar también, en contar cuentos con imágenes. Y después en los personajes de los niños, que todo eso a mí me sirve como vehículo para contar cosas que me interesan. Pero en general no es que estoy pensando en un lector que no sea yo. Y me siento afín a una mirada quizás de niño, pero en un sentido como creativo. El niño mirando como extrañándose de las cosas, del mundo, preguntando por qué las cosas son así, no de otra manera. Y además como herramienta de creación está buenísimo porque volvés a ver las cosas y volvés a preguntarte por ellas. Esas respuestas, cuando uno las despoja de todos los saberes que uno tiene, vuelven a ser quizás algo para maravillarse o para reírse, o de las propias convenciones o de las propias miserias. Volver a sorprenderse. Mi estilo tiene mucho que ver con la línea, como dibujos medio desenfadados en un lugar. Tiene algo de cómic en un sentido, el tema de la expresividad y de los personajes que son bastante dinámicos. Yo trabajo también con el humor. En general lo absurdo me gusta mucho. Son historias bastante simples, pero como con algún sesgo de mirarlas un poco de costado, como de un lugar que quizás no es el que uno siempre mira, ese tipo de historias para descubrir algo nuevo, ¿no? Cuando sale un libro tratamos de alcanzarlo de alguna manera como si fuera un bautismo, mostrarlo en las ferias. A mí me gusta mucho hablar de las maneras de generar la historia. Y quizás podemos ponerlo así, como que le está por caer un botón, ¿sí? Y podemos poner que el auto lleve un paraguas. Es una escena muy rara. A mí me gustan las escenas raras. A mí me gusta eso, como ver que la parte visual también tiene en sí su posibilidad de argumento. O sea que a veces un color te puede llevar a una escena, a un recuerdo, a una imagen. No todo pasa por la palabra. Y a la vez, cómo podés jugar con la palabra y las formas, generando algo que está armado por esas dos cosas juntas, ¿no? Justamente lo que yo hago, ¿no? Cuando trabajo como ilustradora, trabajo con textos y con imágenes, generando algún roce ahí que queda más poético, que queda más sorprendente. Y lo que hacen los nenes siempre termina siendo muy gracioso, muy imaginativo, con muy pocos elementos. No sé si el arte tiene que emocionar. En principio, que te interese, que te conmueva, quizás es la palabra. Es como lo que, sí, más deseo, que otro le interese, le conmueva. Quizás lo que yo hago, como a mí me conmueven cosas que me gustan. El criterio es que a mí me conmueva, en principio. Y ahí esa es una buena señal para mí cuando digo esto. Tiene algo que no sé bien para dónde va, pero que no puedo dejar de hacerlo, me parece interesante. Yo quiero trabajar con algo que plásticamente sea interesante, pero quiero contar una historia. Está relacionado con el texto. Y me parece ese el desafío también, poder contar algo y lo más divertido para mí. Bueno, en mi historia y en mi familia el tema de las artes, o sea, el canto, la música y el dibujo siempre estuvo todo muy cercano. A lo mejor las cosas igual pasaban. De chicos siempre con mi hermano jugábamos y hacíamos música. Después estuve con otra gente. La luna se equivocó. Y ahora estuve con mi hermano en la banda Cima y con otros dos músicos. Es algo más social para mí el tema del canto, porque además estás con el cuerpo. Cuando yo estoy dando un concierto es ese momento, y ese momento de la brujería, ¿no? Como que los tenés que atrapar ahí. Y yo siento ese poder y me encanta. Hay cierto clima que se mantiene, de narración o esto de buscar cierta síntesis en los textos de las canciones y en los de los libros.
es la técnica que usé en Abecedario a mano, mi último libro. Y lo bueno es que cuando trabajo con los papeles surgen cosas diferentes porque el mismo papel te lleva un poco a otro tipo de imágenes que tal vez si no se te ocurren. Es para gente que le gusta probar mucho antes de decidir, como a mí. Todo el tiempo estamos eligiendo y creando cosas. Yo no respeto mucho los márgenes. Esa facultad me parece algo como súper poderoso, la facultad de creación. Después cada uno encuentra herramientas. Yo pude hacer de la creación de historias y dibujos así mi trabajo. Yo estoy en contra de esta cosa de como que para crear hay que estar en un limbo, que no sé qué. Uno todo el tiempo está creando hasta su propia realidad en su cabeza, pero no es muy consciente de eso. Lo peor es que te la creen otros, así que mejor crearla uno, ¿no?